Muy bien, una de las bendiciones que sin duda alguna hemos recibido en tiempos como hoy, pues obviamente es la era digital, ¿no? En donde hoy, si tú tienes alguna cuenta bancaria, pues puedes hacer algún tipo de transferencia ahí en tu móvil. Pero no solo eso, hoy contamos también con la bendición de algo que se le conoce como los cajeros inteligentes o las practicajas, le dicen algunos bancos. No sé si has tenido la experiencia de usar una de estas, pero no sé si te pasó esto. Ahora, normalmente, casi todos los bancos tienen en el área de cajeros al menos 2 cajitas normales y 2 practicajas. En algunos ya ponen pura practicaja. Yo te voy a decir por qué. Pero cuando recién empezó, a lo mejor te pasó esto. Una vez llegué al banco y de repente veo 2 filas kilométricas en 2 cajeros normales. Y veo a las practicajas vacías. Obviamente, cuando tú ves esa escena, te tiene que generar una pregunta. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿No? Entonces, lo increíble es que tú te acercas y dices, disculpa, no funciona el cajero. Y la gente dice, pues no sé, cuando llegué así estaban todos. Pero ¿sabes? No sé, no lo probé. Entonces, y la gente no se atreve a preguntar. Así que en ese momento tú tienes solamente 2 opciones. ¿Cuáles son? Una, pues obviamente seguir con la fila o ser el osado de romper la fila e irte a la practicaja y darte cuenta que, oh sorpresa, no solamente sirve para depósitos, sino algunos también puedes retirar. Pero cuando finalmente vences tu ignorancia y te das cuenta que también puedes retirar, ahora tienes otras 2 opciones. ¿Cuáles son? Decirle a la fila, hey, miren, también pueden ser por aquí, dejan hacer esa cola. O agarrar tu dinero, salirte con tu sonrisa así del Grinch y ver cómo los pobres van a seguir enfilados allá todo el día, ¿no? Y tal vez dentro de ti un losers o algo así, ¿no? O sea, somos medio ofensivos pecaminosamente. Pero es interesante cómo esta pequeña historia literalmente de la vida real, este escenario de la vida cotidiana nos conecta con lo que Pablo va a hablar ahora en el capítulo 8. Recuerda que en capítulo 7 empieza esta nueva sección de la carta en donde Pablo dice, ahora les voy a contestar algunas de sus preguntas que me enviaron. Y en el capítulo 7, todas las del capítulo 7 tenían que ver con preguntas relacionadas a matrimonio, soltería. Ahora, en capítulo 8, va a responder otras preguntas relacionadas más a la vida de iglesia. Y va a responder estas preguntas del capítulo 8 al capítulo 10. Pero en el capítulo 8 va a responder preguntas relacionadas a una problemática que se estaba dando dentro de la iglesia de los Corintios y que tiene que ver con lo siguiente. La libertad cristiana en medio de una cultura pagana. La libertad cristiana, ese era el tema, ¿no?, de las preguntas, en medio de una cultura pagana. Es decir, la iglesia quería preguntarle a Pablo, ¿qué cosas podemos seguir haciendo ahora que somos cristianos? ¿Qué no deberíamos de hacer? Porque hay cosas que yo hacía antes, Pablo, pero ¿las puedo seguir haciendo? Bueno, Pablo obviamente va a decir, ok, tú puedes actuar de 2 maneras, así como el cajero. Si sí sabes lo que Dios te dice en relación a esos tópicos o a esos asuntos, compártelo. Ahora, si no sabes, apréndelo. Pero sobre todo, si lo vas a compartir, hazlo con amor. Por eso he titulado el sermón de esta mañana, o bueno, de este día, porque ya es tarde, el conocimiento sin Dios envanece. Te repito, el conocimiento sin Dios envanece. Y queremos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo cuidar entonces que lo que yo conozco de Dios sea útil para otros? ¿Cómo cuidar que lo que yo conozco de Dios sea útil para otros? Es lo que tienes que pensar muy bien en función a lo que tú sabes, a lo que tú crees que sabes de Dios y cómo esto se ve en la vida diaria. Y para responder eso tenemos que recordar al menos 2 cosas. Muy bien, ten en cuenta esto. ¿Cómo cuidar esto? Ok, escucha esta... creo que es una frase consecuencia o consecuencia lógica que la has usado. Por ejemplo, uno podría decir ahorita que sigue siendo el hot sale, a mayor oferta,
Mayor demanda, ok, o mayor compra, no sé, ok. Entonces ese tipo de asuntos lógicos. Solo, el primero sería a mayor conocimiento, cuida que sea entonces mayor deseo de amar y edificar. A mayor conocimiento, mayor deseo de amar y edificar. Y la dos sería a mayor conocimiento, mayor humildad. Y vamos a ver cómo esto se ve en la iglesia de los Corintios y cómo tú tienes que cuidar que se ve aquí hoy, en este momento, al menos en la familia de Antioquía, que es la iglesia que nos compete cuidar, dirigir y llevar, ¿ok? Vamos con el primero, a mayor conocimiento, mayor deseo de amar y edificar. Ponte a pensar en esto. Si alguien te preguntara hoy, ¿en qué eres bueno? Creo que ya te lo había preguntado anteriormente, pero te lo voy a preguntar. Ya hasta se te olvidó. ¿En qué eres bueno? ¿En qué resaltas? ¿Tienes como que alguna experiencia? Y es más, me atrevo a decir, para que no tengas ninguna carga de conciencia personal. Es decir, sí eres. Es decir, las personas sí te retroalimentan que tú eres bueno en esto, que tienes mucho valor en esto, hablando de conocimiento, experiencia. Ponte a pensar en esto. Si alguien te hiciera esa pregunta hoy, ¿qué responderías? Y quédate ahí. Porque la pregunta que sí quiero que respondas es, ok, si tú sabes en qué eres bueno y realmente tú puedes como que identificar cuáles son esas habilidades que tienes y que la gente retroalimenta que sí las tienes, pregunta, ¿cómo la estás usando para que esto sea de bendición para otros? Porque hay algunos que no tienen ningún problema para enlistar en qué son buenos. Es más, así como que, ¿por dónde empiezo, pastor? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál quiere? Hay algunos otros que dices, no se me hace tan fácil enlistarlo, pero la gente, no, sí, cómo no. Tú tienes una excelente habilidad para comunicar información. No es que seas chismoso, o sea, es decir, tú puedes comunicar. Pero lo importante es, ok, si tú tienes en cuenta que si Dios te ha equipado para algo, pregúntate, ¿qué tanto eso está siendo de bendición para otros? ¿O qué tanto tiempo estás invirtiendo para que esto sea de bendición para los que te rodean y no solo para ti? Porque en la primera parte, en esos primeros versículos, es la introducción que Pablo quiere hacer a la iglesia. Porque había un sector de la iglesia que, aunque tú no lo creas, sí sabía. Sí tenía mucho conocimiento, pero había un problema en ese conocimiento, en la manera en cómo lo está compartiendo. Ve conmigo, por favor, al versículo 1 para que veamos cuál es el problema. El problema inicial con el que Pablo está hablando en este capítulo 8, versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras el amor edifica. Entonces, el versículo 1 ya te está dando el tema que Pablo va a hablar a partir del capítulo 8. ¿Cuál es? ¿Conocimiento? No. Antes de eso, ¿cuál es el tema? Ahí está la cosa. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahí está la cosa. En cuanto a sacrificado a los ídolos. Aquí había una práctica en la iglesia de los Corintios que estaba teniendo problemas y vamos a ver por qué. Porque Pablo está diciendo esto. En cuanto a este tema, ¿qué dice Pablo? ¿Es cierto? Que todos tenemos conocimiento. Y Pablo está siendo como un poquito sarcástico porque está refiriendo a las personas que dicen que conocen. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa todos tenemos conocimiento? ¿Sabían qué? Bueno, este sector sabía que los sacrificios, y pon atención a esto porque voy a hablar que tiene que ver con los sacrificados a los ídolos, los sacrificios eran alimentos ofrecidos, ¿ok? Presentados simbólicamente en adoración al Dios cuyo templo se hacía el sacrificio. Como tú sabes, Corintios es la iglesia que surge en Corinto, en esta sociedad mezclada entre griegos y romanos. ¿Qué crees? Tenían un chorro de dioses. Dioses para la guerra, una diosa para el amor, un dios de los viajes, una diosa de la justicia, muchísimos dioses. Y para cada circunstancia que se presentaba, sacrificio. Esto es lo que sabían los corintios cuando Pablo está diciendo, todos tenemos conocimiento. Ahora, también sabían que la creencia local, es decir,
no solamente esos creyentes en Corintios, sino todos los que habitaban en Corintios, sabían que los sacrificios se hacían por el siguiente motivo. La gente creía que los espíritus malignos, que habían espíritus malignos que estaban tratando de invadir la vida de las personas. Así como una invasión extraterrestre, pero de ¿cómo se llama? De demonios, ándale, de espíritus chocarreros. Y que la manera o que la mejor manera en la que estos espíritus invadían el cuerpo de las personas era a través de los alimentos. Entonces, obviamente, para que yo no sea poseído por un espíritu chocarrero, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Limpiar o purificar los alimentos. ¿Y cuál era la manera en la que yo purificaba los alimentos? ¿Qué hacía? Los ofrecía, o sea, los pasaba obviamente por el horno purificador del sacrificio a los dioses. Y entonces, si yo me quería echar unos taquitos de cochinita así bien ricos, pues entonces se lo ponía como sacrificio primero al dios de la cochinita de aquel entonces. Y entonces ya pasaba el proceso de purificación y me podía comer a gusto la cochinita, ya tranquilamente, de que no fuera poseído por Gasparín o así por el estilo, ¿no? Es lo que pasaba. Es lo que también sabían los corintios. Ahora, lo que también sabían, y por eso generaron problemas, que en este ritual de los sacrificios, la carne llegaba muy fácilmente a la gente por lo siguiente, porque cuando se ofrecía el sacrificio, una parte se quemaba en el altar de sacrificio, otra parte se le daba como pago a los sacerdotes que hacían el sacrificio, y otra parte se la quedaba a la persona que hacía el sacrificio. Entonces, como había un chorro de sacrificios, los sacerdotes les sobraba carne, y a ti también te sobraba carne. Entonces, lo que les sobraba carne a los sacerdotes, obviamente tenían que obtener algún tipo de ganancia extra, lo vendían al mercado público. Y en el mercado público tenías tu letrero así bien padre de te vendemos carne purificada para comer hoy, ¿no? Carne extra purificada, aprovecha, de venta, 2 por 1. Los martes oferta en pollo, ¿no? Algo así, jueves en res, o no lo sé. Y el resto de la comida que las personas sacrificaban se la llevaba a su casa. Y esto era un problema, porque esta práctica no solamente lo sabían los creyentes en la iglesia de los Corintios, sino obviamente todos los que habitaban ahí. Ese era el contexto social en donde la iglesia estaba. O sea, ahí cuando se forma la iglesia, cuando surge la iglesia, cuando las personas empiezan a conocer a Jesús, empiezan a rendir su vida a Cristo, ahí estaban. Ahora, ¿cuál era el problema realmente ahí? Y aquí es lo interesante, me fascina ver cómo, digo, Pablo, la verdad que ayúdanos a entender, porque estaban duros los trancazos en tu época y ahorita pues no varía mucho la cosa. El problema era que esta carne era, como dije en su momento, era muy estimada para ciertos sectores porque la vendían así como libre de espíritus chocarreros. Hoy es libre de gluten, ahí era libre de espíritus chocarreros. Pero esta carne es la que se servía en fiestas. Y de repente empezaba a tener los ahora creyentes la lucha de chispales. Me invitaron a los 15 años de fulanita, de Chonita. Chonita siempre es muy famosa. Pero tú sabías que Chonita iba a dar unos riquísimos tacos de pastor, pero sacrificado. Entonces el cristiano en esa época decía, ¿qué hago? O voy y me echo los tacos de pastor y peco, o le digo a Chonita, fíjate que se me cruzó un compromiso, pero mira, no voy a poder ir. Ese día me entregan mi título de curso y ahí tú le empiezas a inventar algo. Pero obviamente el problema estaba que esto se empezaba a proliferar cada vez más y más en cualquier rincón de los corintios, o de Corinto más bien, y no importaba por donde tú te voltees,
Ahí había carne, o sea, si no era la carne que se vendía en el mercado, era la carne que les sobraba a los que hacían sacrificios, y ahí estaban. Y la iglesia decía, esta es carne contaminada por los espíritus malignos, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ni a las bodas asistían, porque tenían miedo de qué voy a hacer si voy allá, yo voy a pecar. Pablo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Es más, algunos griegos o romanos, o sea, gentiles, que se convertían al cristianismo, decían, yo a partir de hoy, vegano. Porque yo hacía eso. Yo llevaba la carne. Yo sé. Así que no voy a comer carne otra vez, porque yo sé que, además, yo conozco a ese sacerdote, yo sé cómo la corta. Yo sé que quita la grasa y nos deja nada más ahí, o sea, yo sé. Entonces ya no quiero, pero sentían culpa de decir, si como esto, estoy regresando a mi vida anterior. Ahora yo quiero que por un momento te pongas en el contexto de Corinto. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Ahora, no viajes mucho, no te pongas en el contexto de Corinto, en tu propio contexto. La iglesia hasta el día de hoy tiene un problema, bueno, ya no sé si está, pero durante muchos años muchas iglesias tenían problemas cuando de repente se acercaba una festividad por ahí del 31 de octubre, 1-2 de noviembre. Yo conozco a gente que hasta el día de hoy tiene problemas con eso. Porque 31 de octubre, 1-2 de noviembre, aquí, digo, si tú no eres de aquí, y ya lo conoces, pero no te lo presento, en esas fechas se come un manjar yucateco delicioso, si está bien preparado, que no te lo puedes perder. Algo que se llama el pip o los pibes. Ahora, si tú no sabes qué es eso, averígualo. Ándale, espera que llegue, ¿no? Averígualo. Y al día de hoy hay gente que dice, yo no puedo comerlo, porque eso es muy parecido al sacrificio de los ídolos. Porque los pibes cuando surgen, y hay gente que dice, no lo va a comer. Así que no te imagines mucho a los corintios. Tú y yo estamos aquí, y el propósito del capítulo 8 precisamente va a ser el tratar todos estos temas que para la iglesia hoy son controversiales, porque en un sentido muy amplio no tenemos un sí o un no en función a ciertas cosas. Y vamos a ver hoy de manera de introducción nada más en estos primeros 3 versículos lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Porque de todo lo que te acabo de decir, Pablo está diciendo, tenemos conocimiento, lo sabemos. Pero ten cuidado de una cosa, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque habían muchos creyentes, tanto judíos como gentiles, que no tenían ningún problema. Que para ellos echarse sus taquitos de cochinitas, así recién salidos del ¿cómo se llama? Del sacrificio, ya échala aquí calientita la tortilla. No sé si va tortilla, ¿no? Pero imagínate. Porque hay algunos que también no comen cochinita, pero eso es un sacrilegio, creo. Ellos sabían, escucha esto, que en Cristo habían recibido libertad. Sabían perfectamente que era un ídolo y que obviamente no tenía ningún tipo de trascendencia para ellos. Sabían perfectamente que la carne era simplemente carne y no tenía ningún efecto en relación a las prácticas paganas, porque ellos habían sido liberados en Cristo de toda condenación. Ahora pregunta, ¿esta declaración es verdad o mentira? No le saqué. En la mañana se tardaron un poco, pero respondieron rápidamente. Esta declaración de estos creyentes, lo que acabo de leer, por si de repente te destanteé, te la repito. Ellos creían que habían recibido libertad en Cristo, sabían perfectamente que era un ídolo y que en ningún momento tenían trascendencia para ellos. Sabían perfectamente que la carne era simplemente carne y que no tenía ningún efecto en relación a las prácticas paganas, porque ellos habían sido totalmente liberados de la condenación en Cristo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Ahí está. Sí, ese énfasis así como para que no la falle, ¿no? Es verdad. Ellos muy probablemente tenían enseñanza de Pablo de Juan 8, 31, 32, cuando Jesús dijo,
Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán ¿qué cosa? La verdad. ¿Y la verdad qué hará? Los hará libres. Entonces, ellos tenían a lo mejor esto muy dentro de su corazón y estaban siendo ahora sí que fieles también a lo que habían, a lo que habían aprendido acerca de la enseñanza de quién es Jesús. De hecho, Pablo fue uno de los mayores promotores de la enseñanza sobre la libertad en Cristo. Ahora, ¿cuál era el problema en Corintios? Y siempre había sido el problema de los corintios, que los corintios creían que sabían, y por tal motivo eso los hacía arrogantes. Ellos se creían que podían conocer más acerca de Dios, incluso que el propio Pablo, ¿te acuerdas? Varias veces se pusieron a Pablo, y el capítulo 9 ahí va, varias veces pusieron como que en tela de juicio el conocimiento de Pablo por lo que ellos conocían. Y ahí estaba radicando el problema en la iglesia. Lejos de preocuparse de cómo podían enseñar a otros, se jactaban de lo que ellos sabían e incluso usaban ese conocimiento para juzgar a otros. En el ejemplo del cajero, ellos sabían que sí se podía sacar dinero, pero dejaban a los demás ahí en la fila. Y Pablo dice, ojo con eso. Ojo con eso, porque no importa cuánto conocimiento tú tienes, pues lo dijo aquí, el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. No importa cuánto conocimiento tú tienes, si tú no estás siendo fiel en función a lo que conoces de Dios para amar a otros y ayudarlos a crecer, estás en un problema. ¿En qué otra ocasión Pablo dijo eso? No importa cuánto conocimiento tengas, si no tienes amor, estás tronado. ¿Dónde lo dijo? Corintios 13, bien. Aquí mismo lo vamos a ver más adelante, pero vamos a leerlo. 1 Corintios 13, 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y ojo, porque mi anhelo aquí, hermanos, es que este capítulo 8 literalmente termine de quitarnos algunas todavía a lo mejor vendas que tenemos hacia ciertos tópicos en función a nuestra vida en Cristo. Pero no podemos empezar a hablar de estos tópicos si no entendemos lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Porque el problema con este grupo de creyentes en los Corintios es que aún un correcto conocimiento de la verdad lo estaban utilizando no para darle la gloria a Dios, sino para darse la gloria a ellos mismos. ¿Y saben qué hacían? De repente veían al hermano que tal vez un recién convertido, alguien que recién estaba conociendo a Jesús y tenía problemas de, ¿qué hago? ¿Me echo mi taquito, no mi taquito? ¿Y saben qué ellos? Así, perdón, hermano, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Perdón, no lo puedo saludar porque me estoy echando unos 3 tacos. A ver, échalo. Frente a él, así con la grasita cayendo y las cuestiones. Y él decía, pero espérame, ¿es cristiano? No que debemos de comer, ¿no? Y él decía, si lo que yo hago te perjudica, es tu problema. Si la manera en que yo estoy viviendo te perjudica, es tu problema. Porque yo estoy totalmente convencido que lo que yo estoy haciendo está bien, porque Cristo me liberó. Ese era el problema que Pablo está atacando aquí, y es lo que me gustaría que vayamos aprendiendo como iglesia, porque tampoco en ningún momento, y lo vamos a ver más adelante, Pablo estaba fomentando la ignorancia de que los que no sabían se quedaran ahí. Pero primero vamos con los primeros, ¿no? Así, primero lo primero, los gandallitas, los arrogantes, los que se creían que sabían mucho. Y escucha esto. Una de las evidencias de que realmente hemos conocido el amor de Dios en nuestra vida es el tiempo que invertimos en aprender y compartir su palabra para que otros conozcan de su amor y reciban una nueva vida. Por eso es a mayor conocimiento, mayor deseo de amar y edificar. Si tú estás aumentando tu conocimiento, y hoy tienes la verdad bastante conocimiento sobre quién es Dios, sobre quién es Jesús, sobre qué dice su palabra, pero esto no está resultando en bendición de nadie más, creo que no estás escuchando muy bien.
Porque está diciendo Pablo, ¿qué es lo que hace el conocimiento? Envanece. Repito, ¿Pablo está en contra del conocimiento? Para nada. De hecho, uno de los tratados teológicos más increíbles que tenemos en la Biblia son sus cartas. Pero lo que él quiere resaltar es, no descuides el amor, porque el amor edifica. Y esta palabra edifica aquí en el original tiene que ver con reconstruir o animar. Así que 1 Pedro 2, 4 y 5 nos conecta con, cuando una iglesia busca edificar, eso es lo que Pedro dice aquí. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, qué interesante. Cuando alguien se acerca a Jesús, cuando alguien tiene una comunión con Jesús, dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está, ¿qué cosa? Edificando. Esa palabra del amor edifica es la mismita palabra aquí. Se está edificando una casa espiritual. De modo que, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y qué interesante, para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, ¿pero qué tipo de sacrificios? Sacrificios como los de Corintios. Romanos 12, tu propia vida, mostrándole a las personas que Jesús es alguien, no es algo, mostrando a las personas cómo se vive la vida en Cristo aquí en esta tierra. ¿Sabes que tenemos muchísimos y sigue habiendo muchísimos problemas dentro de la iglesia por personas que van a la iglesia para vivir superficialmente una vida cristiana porque no conocen a Cristo? Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es, mira, cuando tú realmente, mientras más conoces a tu rey, más debes de anhelar compartir de él, enseñar de él, para que más y más personas sigan edificando esta casa espiritual y su vida muestre que conoces a Jesús. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa aquí para hablar de la casa. Gran parte de nuestras problemáticas en la casa es que aquellos que hicimos conocer a Jesús, las personas tan cerca de nosotros no lo ven. No lo ven. Siempre va a ser un tema, y lo he dicho ya en diferentes ocasiones, siempre va a ser un tema cuando los papás se acercan para decir, ya sea hermano, líder juvenil, pastor, el que sea, oye, te traigo aquí a fulanito. ¿Y qué pasó? Así como dice la Biblia, se lo entrego a Satanás, pero te lo entrego a ti. Toma, échatelo. Y dices, ¿pero por qué? Si yo no sé qué hacer con él. Pregunta, ¿qué has hecho con él? Pues regañarlo. Sí, pero ¿qué más? Pues decirle que está mal. Sí, pero ¿qué más? Disciplina, pastor, soy bíblico, disciplina. Tengo 4 varas, hasta la de rayo láser, la de Star Wars. Sí, pero ¿qué más? Pues nada más. Entonces, las personas que dicen tener mucho tiempo en un contexto eclesiástico, teniendo mucho tiempo caminando, ¿sabes con cuántas personas me sigo topando, ya sea en charlas personales o en tiempos de consejería, en donde dicen, sí, es que llevamos tanto tiempo ya en la iglesia, pero cuando tú les preguntas ciertas cosas simples sobre lo que Dios dice, no hay respuesta? Pero eso sí, en prácticas de ahí va Álvaro, en prácticas de tipos de vestimenta y cuestiones son así, Führers, o sea, es decir, todo esto te va a decir, así se vive como Cristo externamente, pero uno a uno no reflejan a Jesús. No saben, porque no conocen. Y lo que estamos tratando de decir aquí es que mientras tú más conoces a Jesús, más debes demostrar a Jesús y más debes de hablar a Jesús para que más y más personas puedan vivir como Él quiere, no como tú quieres. La iglesia debe hacer frente a esta situación específica de idolatría, sí, pero en la manera en la que Dios nos ha llamado a compartir su palabra, decía Pablo a los Corintios. Estos hermanos que recién están convertidos o son débiles en la fe, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? No los dejes en su debilidad, acompáñelos, pero no los golpees con la palabra. Guíalos, llévalos.
Mateo 7:24 utiliza la misma frase de edificar de la siguiente manera. Jesús hablando de él mismo, ¿te acuerdas? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Construyó, otra vez, edificó, construyó. ¿Y quién es la roca? Él haciendo alusión a su palabra y lo que debemos ser como iglesia. Entonces, muchas de las iglesias tienen muchísimos problemas porque ignoran cosas. Y simplemente así como los corintios, o sea, ahora sí que la otra parte, las dejaron de hacer o empezaron a hacerlas por repetición, así como los que se enfilaron en los cajeros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque aquí estamos todos. No, porque aquí están todos, no pregunté. Y siguen haciendo, y siguen haciendo, y siguen haciendo por ignorancia. Entonces Pablo no está diciendo, no les digas, déjalos hacer. No, enséñales, pero con amor. Porque el que tú sepas no te hace mejor que ellos. Te dejo para llevar. ¿Qué tanto tiempo estás invirtiendo en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Porque repito, muchos se limitan y se conforman con lo que escuchan el domingo. No, pues sí, pastor, 45 minutos. ¿Para qué quiero más entre semana? Ya con eso. Pero me refiero solamente hablando del sermón. No hay alimento espiritual. No hay una búsqueda en el corazón de seguir creciendo en quién es este Jesús. 2. Si Dios te ha permitido aprender mucho su palabra, ¿qué tanto estás invirtiendo tiempo en compartir con otros? Porque otra vez, ¿de qué te sirve lo que sabes si no lo estás compartiendo con otros? Y hay gente en la iglesia, digo, otra vez, habemos los dos, o sea, y la iglesia está llena de estos, de los que siguen repitiendo cosas porque así lo hicieron, y los que saben pero no enseñan y creen que saben y se ponen en un punto de, oh, mira el pobre ignorante, de veras que bueno, hay que amarlo. No, hay que activarse. 3, lo que hoy conoces de Dios ¿te ha llevado a aislarte de su pueblo o servir en instrucción de su pueblo? Porque lo que pasa con la arrogancia, y eso lo vamos a ver ahorita rápidamente en el punto número 2, es que obviamente cuando tú crees que sabes, nadie te alcanza. Entonces, les voy a dar chance de mi presencia un domingo, nada más para qué. Bueno, nada más para qué. Y les voy a dar chance este domingo y el siguiente me voy con otra iglesia para que también me pueda repartir para todos. Entonces cuando tú crees que sabes, lejos de juzgar, lejos de apuntar, lejos de señalar, lejos de burlar, lejos de aislarte, dices, yo quiero participar en la instrucción de lo que nuestro Rey ha hecho. Los corintios, a estos a quienes Pablo está hablando, no hacían eso. Simplemente se jactaban. Por eso repito, ¿cuál es la primera? A mayor conocimiento, mayor deseo de amar y edificar. Recuerda, estamos en la introducción, vamos en la siguiente semana a puntualizar cada una de las prácticas muy particulares de la lucha, pero no puedo llegar allá hasta que no tengamos claro esto, porque el segundo es a mayor conocimiento, mayor humildad. Versículos 2 y 3. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. Es impresionante. Siempre la relación entre conocimiento y amor. Y fíjate esto, el amor sin conocimiento es igual de peligroso que el conocimiento sin amor. Esa no fue frase del sermón, pero pudo haber sido una. Ahí está otra vez. El amor sin conocimiento es igualmente peligroso que el conocimiento sin amor. ¿Por qué es igual de peligroso? Porque el amor sin conocimiento es una puertita al libertinaje. Y el conocimiento sin amor es una puertita al legalismo. Y es lo que vamos a ver la siguiente semana. Entonces ahí tienes, no, pastor, ¿qué doctrina? ¿Para qué tanta doctrina, pastor? No, el amor fluye. Vivan a Cristo. Cristo no enseñó doctrina. No sabes de qué Jesús está hablando. Pero no, Él se dio por todos. Él amó. Hay que amarse entre todos. Así, este es un paso de libertinaje. Y el otro de, a ver,
¿de qué genealogía es el hermano? ¿Dónde vino? Es familia yucateca, viene de fuera. ¿De qué iglesia? Familia presbiteriana. Ah, no es presbiteriano. No. Legalismo. Hay que hacer el balance. Porque dentro de los problemas espirituales de los cristianos corintios, lo que estaba allá era la arrogancia. Y Pablo utiliza esta palabra 6 veces para referirse a ellos. Dice un comentarista, eran orgullosos y satisfechos de sí mismos, y ellos tenían conocimiento sin amor. Conocimiento, o sea, les importaba. O sea, recuerda, había judíos cristianos que tenían la lucha todavía con lo que, no, pues estos paganotes, ¿cómo van a comer esa carne? Ni modos, si no hay lo que queremos comer, ni modos. Estaban los gentiles recién convertidos que decían, no, yo no quiero comer carne porque me recuerda a mi pasado. Y estas personas, y quiero que te veas ahí, estas personas, lejos de acercarse, decir, no, miren, les quiero compartir esto. Ustedes tienen libertad de hacer esto. Porque miren, Jesús lo que hizo y enseñen. Nada les valía. Se burlaban, digo, pobrecitos, más carne para nosotros. Ahora, lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias que se jactan literalmente de vivir la sana doctrina, de tener estudios teológicos a nivel superior, así casi como universidad. Y que en medio de muchas iglesias, ellos son la iglesia donde se predica bíblicamente. Ahora te voy a decir algo. En muchos casos es verdad. Tú has escuchado aquí, en diferentes escenarios, ya una frasecilla que está sonando en donde es una realidad. Que en esta iglesia va primero la instrucción antes que la emoción. O preponderamos más instrucción antes que la emoción. Y es una realidad. Por eso queremos la reforma en nuestros grupos de estudio de los domingos. Aquí nos interesa que tú leas la Biblia, ¿ok? Que tú sepas qué es lo que Dios te dice en su palabra. Que tú puedas tener un estudio personal en las Escrituras. Que tú cuando alguien te diga algo y te comparta alguna circunstancia, tú puedas ir a la Biblia y llevarlo a la Escritura. En esta iglesia nos preocupamos de eso, definitivamente sí. Pero el problema de muchas de esas iglesias es cuando crees que eso te hace superior a otras. Y es lo que estaba pasando con los corintios. Ellos creían que por lo que sabían, ahora sí que eran la mamá de los pollitos de las iglesias. Y es lo que Pablo está atacando. Es lo que Pablo está diciendo, ten cuidado con esto. Escucha esto. Cuando una iglesia ha experimentado verdaderamente el poder de la gracia a través del Evangelio, lejos de guardarlo o presumirlo, lo que debe surgir es un deseo incansable de querer compartirlo. Aquí he escuchado 20,000 veces de que, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero todos los que estamos acá, todo lo decía todavía ahorita en la mañana, todos los que estamos sentados acá, somos una bola de hermanos chafas en restauración. Pastor, sí. Todos, empezando conmigo. Si tú no te ves así, entonces a lo mejor esta iglesia pues tienes que considerarlo. Porque todo lo que se pueda lograr aquí, todo lo que se pueda hacer es solamente por gracia. Dios nos ha concedido en su gracia seguir creciendo en su palabra, seguir creciendo en conocimiento de quién es Él. Aquí no hay nadie que diga, sí, aquí estamos. No. Somos una bola de pecadores en restauración. Esta no es la iglesia. Pero ojo, porque sí hay quienes se presentan y dicen, nosotros somos mejor que otros. Y cuando tú piensas que es la única iglesia que está haciendo bien las cosas, entonces créeme que estás rayando el abismo del orgullo o ya estás súper al fondo. Y créeme, Dios se va a encargar de mostrarte y de hacerte ver que el único que se lleva la gloria es Él y nadie más. ¿Por qué tanto silencio? Así como que, no, es que ya nos dormimos, pastor. Bueno, también eso puede ser también. Una de las evidencias más grandes de conocer el Evangelio y de conocer, fíjate, una de las evidencias de que una iglesia realmente conoce el Evangelio y reconoce que necesita un Salvador, es una iglesia que se ve como
¿Cómo qué? Pecadora. Es una iglesia que se ve como pecadora. Y esto lo dijo Pablo. Primera de Timoteo 1:15. Este texto tú te lo sabes. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Qué mensaje? El Evangelio. Y lo dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. A los pecadores. Pablo diciendo, sí, vino por ustedes, amigos. Vino por ustedes porque, a diferencia de ustedes, dígame cuántas iglesias ya fundaron. A diferencia de ustedes, dígame cuántas cartas ya escribieron. Por eso Jesús vino a morir por los pecadores. Yo no sé, obviamente Pablo en un sentido pudiera haberse puesto así, ¿eh? Sin embargo, más adelante dice, todo esto que tengo lo he puesto como ¿qué? Como basura. Y algunas traducciones dicen, como estiércol. Como, bueno, todo completo, para que no peques. Pero en ese mismo texto de Timoteo, después de que dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales... O sea, si una iglesia no se ve así, ¿qué es lo que Pablo estaba reclamando en los Corintios? Tu declaración de fe es genuina, o sea, es verdad. Tú puedes comer libremente de lo sacrificado a los ídolos, porque es verdad, en Cristo Jesús no hay condenación. Y la verdad, hermanos, oren mucho por esto, porque el siguiente domingo, yo les dije en la mañana, hagan su lista de cosas con las cuales ustedes han crecido y han tenido luchas en la iglesia de cosas que en teoría no deben hacer y sí deben hacer, pero no tienen dudas, pero en la Biblia no dice claramente un sí o un no. Son las que va a tratar Pablo aquí. Pero antes de que hablemos de esas cosas específicas, tiene que quedar muy claro por qué Pablo lo está haciendo. Primero está diciendo, cuidado con la arrogancia, pero cuidado con ignorancia. No lo hagas con el afán de decir, yo sé más, porque escucha esto, ¿cuál es el riesgo de una iglesia que de repente alguien abraza una verdad que no es de él para tener más libertad? O más bien, yo te lo pregunto, ¿qué crees que pasa cuando alguien abraza una verdad que no es de él para tener libertad? ¿Qué crees que pasa? ¿En qué va a terminar eso? Claro, libertinaje. Porque el punto no es nada más tener la verdad como un enunciado teológico. El punto es que tú lo vivas, porque si tú vives en la verdad, es lo que Pablo está diciendo a los Corintios. Tú vas a anhelar comunicar esta verdad para que en esta verdad crezcamos todos. Y más gente pueda conocer a Jesús y pueda ver que Jesús es alguien, no algo, no normas, no tradiciones, no cuestiones. Jesús es alguien a quien tú sigues. Pero si tú no conoces a Jesús y solamente lo estás abrazando para que tengas libertad, vas a terminar en libertinaje. Y por eso estás como estás. Iglesias, ¿no? Que en búsqueda o en pos de la verdad se han desvirtuado por completo porque no han entendido esto. Este era el problema de los corintios y yo creo que es el riesgo de muchas iglesias el día de hoy. Escucha esto. Si lo que conozco de Dios solo se puede medir en libros o en capítulos leídos, pero no en corazones edificados e instruidos, corro el riesgo de nutrir un corazón envanecido en vez de uno humilde y agradecido. Ya me salió el verso sin esfuerzo, nada más ahí para... Soy así medio Juan Penas, así compongo poemas así en la calle. O sea, no me digas, ¿cuántos? Porque están en la iglesia. No, que no sé qué. ¿Cómo? ¿Cómo lo que tú conoces de Jesús se está viendo en la manera en cómo las demás personas crecen en el Evangelio, disfrutan de su vida en Cristo, comparten a otros de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo más personas están viniendo a los pies de Jesús por el Jesús que tú estás predicando conforme a su palabra, no conforme a tu palabra? ¿Cómo puedes dar evidencia de esto? Mira, una persona tiene problemas con esto cuando cree que no hay iglesia que lo merezca, ya lo habíamos dicho. Bueno, les voy a dar chance un domingo. Personas que están juzgando constantemente todo lo que está mal, obviamente lo que otros hacen mal, pero no se meten a la cancha para participar del cambio. Es cuando yo les dije que son los cristianos de grada, ¿no?
Siempre está viendo y criticando todo, diciendo que ellos lo podían hacer mejor, pero nunca se meten a jugar. E iglesias que no buscan el balance entre la instrucción y la relación. Escucha esta cita de este autor. Escucha esta cita de este autor. El cristiano bien equilibrado piensa y actúa en dos formas: conceptual y relacional. Tiene la habilidad de entender las verdades bíblicas y la habilidad de relacionarlas. Y en la mañana dije, bueno, les voy a desbloquear al autor, porque uno podía uno no va a creer quién es el que dijo esto. Pero lo que el autor está diciendo es, mira, no me digas, sí, en esta iglesia, mira la teología, que no, ¿cómo se está viendo? ¿Cómo las familias están siendo transformadas? ¿Cómo esta misma palabra puede ser predicada a niños, a jóvenes, a esposos, a mujeres, a varones? ¿Cómo la iglesia está creciendo? ¿Cómo la gente sin ningún tipo de conocimiento de Jesús entra y con el primero que se topa, ante una circunstancia, ¡pum!, le habla de Cristo, conforme a su palabra? No solamente me digas qué tanto conoces de Jesús, sino cómo se ve al Jesús que tú conoces. Ahora, ¿sabes quién dijo esta frase? Este comentario más bien. Para algunos, no para mí, lo digo con todo respeto, para algunos, Sir John MacArthur. Que si tú no sabes quién es, así porque va mucho, o no te lo pierdes. Pero me refiero a que es un pastor que se ha caracterizado por ser alguien que es, por ejemplo, a veces cero expresiones, muchas veces. Un pastor que enseña la Biblia y que podía pensar que no se relaciona. Y yo no he ido nunca a su iglesia, pero los que han ido, es una iglesia gigante. Porque hay que mediar lo que sabes de Jesús y lo que vives para Jesús. Ahora, esta frase del cristiano equilibrado me encanta porque hace rato leímos este texto: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Quieres un ejemplo perfecto del equilibrio de una persona? Jesús. ¿Qué le vas a enseñar a Jesús? ¿Qué le faltaba a Jesús? Si es la palabra misma encarnada que se presentó delante de nosotros. ¿Quieres saber quién es Dios? Aquí estoy. ¿Tienes alguna duda? Aquí estoy. Tenían problemas con los fariseos porque los fariseos enseñaban una ley que ni ellos mismos cumplían, una ley religiosa, y él se presentaba ante ellos y les cayó mal. Pero lo que hizo Jesús con cada una de las palabras fue relacionarse con las personas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Para que las personas tuvieran mayor conocimiento de quién es Dios? ¿Para qué? Para salvarlos. Porque en el momento que tú conoces verdaderamente a Jesús, el regalo increíble que recibes por parte de Dios, por su misericordia, es una nueva vida. Si tú no quieres eso como iglesia, entonces ojo, porque cuando entremos a ver a cosas o a prácticas que hacemos nada más por hacer, te vas a revolver así. ¿Para qué viene el domingo? Pero aquí está la enseñanza. El punto no era que ellos no supieran lo que tenían que hacer, el punto es cómo le estás enseñando. Y mira qué pasa cuando enseñas. Quiero terminar con Efesios 4:15. Más bien, fíjate las palabras cuidadosas que usa Pablo. Al vivir la verdad con amor. De impresionante. Tú subraya, mira, vamos a memorizar este texto, no lo sé, algún día, o más bien mañana mismo, no lo sé. Efesios 4:15, más bien dice, al vivir la verdad con amor. ¿Qué verdad? El Evangelio. Al vivir la verdad con amor, ¿qué pasa? Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y si tú creces de manera personal, ¿qué va a pasar con tu iglesia? Esperas un crecimiento. Esperas un crecimiento. Esta fue la introducción. ¿Okay? Agárrense, oren por mí, porque la siguiente semana es casos específicos de cómo eran los problemas en los sacrificados de los siglos. Hoy nada más ya entendimos lo de cómo eran los espíritus en la comida y las cuestiones, pero qué otras problemáticas tenía la iglesia de los Corintios en función a este sacrificio. Qué cosas habían dejado de hacer, qué cosas tenían que hacer otra vez y qué cosas nosotros hoy en la iglesia podemos hacer
podemos hacer en la libertad en Cristo. Así como que, ¿de qué va a hablar, pastor? Agárrate, no lo sé. No, sí lo sé, pero no quiero decírtelo. Porque hay muchas cosas que tú pensabas que habías luchado durante... No sabía que... Pero ojo, ¿cómo utilizarás esa verdad? ¿Y cómo usarás esa libertad si no tienes la verdad? Eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo como iglesia. Vamos a responder al Señor cantando, pero quiero dejarte el para llevar de este punto. Recuerda, mayor conocimiento, mayor humildad. Y en este punto te digo, qué fácil para ti es reconocer que no lo sabes todo o estás equivocado. ¿Qué tanto buscas apoyo o ayuda en los demás y no solo en tu propio conocimiento? Y la relación que dices tener con Dios se refleja en amor y gracia con la que te relacionas con otros. Mira, vamos a responder cantando a nuestro Dios esto.